al momento de la aplicación también. Entonces, podemos ver en el diagrama, este es, por ejemplo, lo que normalmente representaría lo que es la instalación de un revestimiento. Es decir, tenemos el sustrato, que vendría siendo el topping, en su mayoría acá en Panamá, el pegamento de piso y luego el revestimiento. Cuando nosotros tenemos una instalación para los morteros de revestimiento, existen diferentes valores y estos valores deben cumplir ciertas normativas internacionales. Actualmente existen, o las principales normativas que existen para la regulación de los morteros de pega, podríamos decir que es la americana, que sería la ANSI, y la europea, que vendría siendo la ISO. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la ANSI, ya que es la que nosotros como mortereros nos basamos, ¿no? Así que en ese caso, la normativa ANSI es la normativa europea, disculpen, la normativa americana. ¿Por qué es importante la selección del mortero? Porque esto evita que en un futuro tengan desprendimientos, descuelguen la instalación, agrietamientos e inclusive desprendimientos por flexión de la losa, que llamamos desprendimientos tipo casita, que lo vamos a explicar más adelante. Sabiendo esto, entonces, debemos tener ciertas características que debemos saber al momento de elegir un buen mortero para pega de pisos. Una de las características que debe tener un buen mortero de piso, que debe ser un mortero que no genere esfuerzo al momento de trabajarlo, es decir, un mortero que no sea chicloso, un mortero que no sea pegajoso, que no sea bastante pesado al momento de trabajarlo. Otra característica de un buen mortero es la aumentación, es decir, cuando se instala, más adelante lo voy a explicar un poco más a detalle, pero cada cierta cantidad de piezas se necesita verificar si estas están teniendo la aumentación adecuada. Entonces, debemos verificar que el mortero cumpla con este tema de aumentación y en cuanto al tema de tiempo abierto y demás. Otra característica es que sea de fácil y rápido mezclado, que sean morteros livianos y que no representen un esfuerzo mayor al momento de la instalación. Otra característica es la consistencia, debe ser una consistencia cremosa, debe ser una consistencia que no sea, digamos, muy arenosa, que sea fácil o de fácil aplicación y que sea al tacto bastante agradable, ¿no? Eso facilita mucho el tema de la instalación. Y una última característica que debe tener un buen mortero es la trabajabilidad. Es decir, que al momento del rayado, las estrías permanezcan o mantengan su formación y no sea como demasiado que se escurra o que no mantengan esta formación, ¿no? Y ya veremos más adelante, entonces, cuál es la importancia del rayado en el momento de la instalación. Como punto 2, vamos a hablar los tipos de mortero. ¿Cuáles son los tipos de mortero? Existen los morteros a base de cemento, ¿ya? Los morteros a base de cemento son los morteros más básicos, es decir, tienen una mezcla de cemento y arena y quizás algunos aditivos que permitan o faciliten la trabajabilidad de dicho mortero. Son utilizados principalmente para adherencia de revestimientos cerámicos, azulejos, etc. Para estos morteros, la normativa 118.1 es la que rige y nos dice los valores que deben cumplir este tipo de morteros. También existen los morteros a base de cemento que están modificados con látex, ¿ya? Estos son utilizados principalmente para lo que es la adherencia de porcelanatos, piedras naturales, entre otras, ¿no? La normativa ANSI 118.4 es la que nos rige este tipo de morteros. Es decir, morteros a base de cemento, pero adicional a esto, tienen látex o polímeros que lo ayudan a mejorar su adherencia. También están los morteros adhesivos, que son principalmente utilizados en áreas que van a estar sometidas a ataques químicos, ácidos, álcalis, etc. La normativa ANSI 118.3 es la que rige este tipo de morteros. Y también existen lo que son los morteros adhesivos en pasta, que son pastas acrílicas para el uso de aplicaciones flexibles o de alta resistencia inicial. Por ejemplo, el tema de instalación de viniles,
que ya no es muy común verlo hoy en día en Panamá. En ese caso, Intaco tiene una oferta para cada una de estas normativas y lo podemos ver en pantalla, ¿no? Para morteros a base de cemento que cumplan la normativa 118.1, tenemos lo que es el Bondage estándar cerámica, ¿ya? Para morteros a base de cemento modificados con látex, es decir, la normativa ANSI 118.4, tenemos principalmente, mas no son los únicos, el Bondage Blend Mix porcelanato y el Bondage oro, Premium oro. Ambos tienen presentación en gris y en color blanco. En cuanto a los adhesivos en pasta, Intaco ahorita mismo está en desarrollo de algunos para ofrecer al mercado panameño. Morteros adhesivos epóxicos, tenemos lo que es el Grautex epóxico. A pesar de que el Grautex es una lechada, también puede ser utilizado como mortero de pega, como se lo mencionaba anteriormente, para áreas que están sometidos a ataque químico o que necesitan un fraguado bastante rápido, ya que la reacción epóxica generalmente tiende a secar mucho más rápido que un mortero de pega convencional. En ese sentido, yo quiero hablarle un poco de cómo seleccionar el mortero adhesivo. Sin embargo, para esto tenemos que tener varios conceptos bastante claros y que generalmente en proyectos son algo confusos para el personal y no se entienden. Y quisiera que prestaran bastante atención en cuanto al tema de adherencia. Existen básicamente dos tipos de adherencia, como lo pueden ver en pantalla: la adherencia mecánica y la adherencia química. ¿Dónde se utiliza la adherencia mecánica? Como bien lo dice la filmina, se utilizan para piezas de alta absorción. ¿Por qué? Porque las piezas de alta absorción precisamente son de alta absorción porque tienen una porosidad bastante grande que le permiten que el mortero se integre a los poros de dicha pieza o de dicho sustrato y pueda hacer un amarre mecánico tal como se describe en esta imagen. ¿Ya? Se puede ver el mortero de pega en el área central y se puede ver cómo el mortero se integra a los poros de la pieza y se integra a los poros del sustrato. ¿Ya? De igual manera, entonces tenemos la adherencia mecánica, de adherencia química, perdón, que se utiliza básicamente para revestimientos que son de baja o mediana absorción. ¿Ya? ¿Por qué son de baja o mediana absorción? Porque los poros están medianamente abiertos o realmente no tienen poros, lo que imposibilita de que el mortero pueda hacer un anclaje mecánico. Entonces, en este caso, se necesita de química, en este caso es el látex, que facilite el tema de adhesión, es decir, que haga la función de goma entre el sustrato y el revestimiento. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen donde hay adherencia mecánica. Como el pegamento se penetra sobre los poros de la pieza, al momento de retirarla, la adherencia mecánica es tan fuerte que parte del pegamento se viene con la pieza. ¿Ya? Sin embargo, aquí es donde viene la confusión. Cuando usted tiene una adherencia química, no necesariamente usted tiene que, al momento de levantar una pieza, usted tiene que percibir pegamento en la pieza, ya que el pegamento se hizo meramente por química, es decir, por los látex que se encontraban dentro del mortero adhesivo. Entonces, una confusión que es muy común es que piensan que para sentir o para tener la percepción de que el mortero hizo su trabajo, tiene que venir mortero en el reverso de la pieza al momento de revestir, de levantarla. Y eso no es totalmente cierto. Eso depende mucho de qué pegamento usted utilizó. Si fue un pegamento 118.1 de adherencia mecánica o 118.4 de adherencia química. ¿Ya? Entonces, esto es un punto primordial al momento de cuando usted utiliza un mortero de pega. En ese sentido, entonces, podemos decir que un mortero de adherencia mecánica simplemente va a trabajar sobre morteros o sobre sustratos y revestimientos
que tengan alta absorción, es decir, ANSI 118.1, adherencia mecánica, solamente funciona en revestimiento y sustratos de alta absorción. Sin embargo, no es el caso de la adherencia química, donde la adherencia química puede funcionar en sustratos y revestimientos de alta, baja y mediana absorción. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si usted utiliza un pegamento 118.4 de adherencia química sobre un cerámico, usted se estaría, como quien dice, blindando, porque hubiese ahí doble adherencia, la adherencia mecánica, que es cuando el mortero penetra en los poros de la pieza, y además de eso, el mortero tiene químicos que también respaldan esa adherencia mecánica con química. Sin embargo, si usted utiliza un pegamento de adherencia mecánica 118.1 sobre un porcelanato que no absorbe nada, el pegamento no va a tener cómo realizar la función de adhesión, y al corto tiempo entonces va a tener problemas de desprendimiento, ¿ya? Entonces, acá en Panamá sucede algo que es bastante peculiar, ¿ya? Generalmente, cuando se hacen las instalaciones en Panamá, la mayoría de las veces está sobre topping. El topping es un sustrato que es de alta absorción. Y lo que cambia entonces de alta o mediana absorción vendría siendo el revestimiento, que podría ser un cerámico, que es de alta absorción, o eh, un porcelanato, que es de baja absorción. Entonces, es lo que vemos en pantalla. Aquí se puede ver que es una de las situaciones que podemos ver en campo en Panamá, que tenga topping, alta absorción, y coloquen un cerámico, alta absorción. Entonces tenemos una adherencia mecánica del topping y una adherencia mecánica en la pieza de alta absorción. Y también, disculpen, también entonces tenemos la situación cuando queremos colocar un porcelanato, un mármol y demás, donde tenemos el topping, que es una adherencia mecánica, y el porcelanato, mármol u otro revestimiento de baja absorción con una adherencia química. ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque muchas veces utilizamos el pegamento no adecuado dependiendo al tipo de revestimiento que vayamos a utilizar. Al momento de seleccionar este tipo de pegamento, debemos ver tanto la pieza como el sustrato. En ese caso, en el mercado se ofrecen un sinnúmero de revestimientos, como podemos ver acá, los azulejos y cerámicos, los porcelanatos, los mármoles y granitos, las piedras naturales, los mosaicos y terrazos. Terrazo es lo que normalmente en proyectos llamamos tocho, que lo utilizan mucho para exteriores, y vitrocerámicos. En ese sentido, ¿cómo ustedes determinan si su pieza es de alta, mediana o baja absorción? Muy sencillo. Agarran la pieza que necesitan evaluar, colocan un poco de agua al reverso de la pieza, y si el agua se absorbe en 5 segundos, entonces una pieza es de alta absorción, el cual requiere una adherencia mecánica. Si la gota se absorbe medianamente en 5 minutos, entonces tenemos un revestimiento de mediana absorción. Y en ese caso, nosotros recomendamos entonces un pegamento de adherencia química. Y si colocamos al reverso agua y este no se absorbe en 5 minutos, como es el caso de los mármoles, granitos, etc., entonces tenemos un revestimiento de baja absorción. Un punto a considerar, como les decía también, es la condición de la superficie. ¿Qué sustrato se va a colocar? Si son superficies nuevas o superficies viejas. Superficies nuevas, generalmente nos encontramos en proyectos concreto y el mortero de nivelación, que en este caso sería el topping. Superficies viejas, podemos ver, muchas veces tenemos casos de remodelaciones donde ya tienen un piso instalado y nos resulta poco práctico o muy caro realizar el levantamiento del revestimiento que ya está, y por ende podemos hacer una aplicación sobre este revestimiento ya instalado. Entonces, por eso lo consideramos como superficies viejas. En ese caso, en superficies nuevas, tenemos lo que es
también sustratos de alta absorción, que vendría siendo el topping, ¿ya? Cuando se absorbe en 5 segundos la gota de agua. Y también tendríamos superficie nueva como el concreto. El concreto, por su composición, es un sustrato de mediana absorción. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar el pegamento. Estos puntos claros, porque no es lo mismo instalar sobre topping que instalar sobre concreto. Y superficies viejas, que es como le decía, algún revestimiento o alguna pieza, algún local que tenga algunas piezas instaladas y se requiera instalar sobre ella. En ese sentido, al momento de la instalación, el sustrato no solamente es importante validarlo en cuanto a lo que es piso, también tenemos revestimiento de paredes, como es el caso de los baños. Y en Panamá se tiende, o la tendencia es utilizar mucho lo que es el sistema liviano, láminas de fibrocemento o láminas tipo sándwich, como vemos en la imagen. Este tipo de superficie, muchas de ellas tienen diferentes tipos de absorción. Entonces, al momento de seleccionar el pegamento para este tipo de revestimiento, pueda que tengan un topping, ¿ya? Que es alta absorción y usted puede decir, ah, bueno, entonces me voy con un pegamento 118.1 porque tengo una pieza de alta absorción y un sustrato de alta absorción. Sin embargo, tienes una lámina de fibrocemento o una lámina tipo sándwich que son de mediana o baja absorción. Entonces no puedes utilizar un pegamento 118.1. Y tampoco es poco práctico utilizar un pegamento para piso y un pegamento para paredes. Entonces, en este caso vemos que la condición más crítica que vendría siendo un sustrato de baja absorción que requiere un anclaje químico y por ende, entonces, un pegamento que cumpla la normativa ANSI 118.4 y ese lo puedes utilizar tanto en paredes como en piso. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos encontramos con proyectos, por ejemplo, donde tienen problemas de desprendimiento en paredes, pero no en pisos. Me dicen, el pegamento me funcionó perfecto en el piso, pero se me está desprendiendo en las paredes. Y cuando uno realiza la inspección se da cuenta de que la pared tiene baja o mediana absorción y el piso era topping. Entonces uno le dice, claro, te funcionó en el piso porque tu pegamento cumple con la normativa 118.1, que es para sustratos y revestimientos de alta absorción, pero tu pared es de concreto, es de fibrocemento, es tipo sándwich y este no absorbe, por ende necesitas un pegamento ANSI 118.4. Te recomendamos que utilices uno de estos tanto para pisos como paredes. ¿Ya? Otro punto importante al momento de seleccionar el mortero de pega es, además, cuál es el comportamiento que va a tener dicho sustrato de acuerdo a dónde van a estar utilizados. Por ejemplo, si usted va a utilizar o va a revestir un piso de una residencia, digamos, una residencia no tiene mayor esfuerzo, no está sometido a la intemperie, no tiene mayor movimiento, entonces usted puede utilizar un mortero básico, y cuando digo mortero básico es que cumpla con lo mínimo de los requerimientos de adherencia del pegamento, de revestimientos y del sustrato. Sin embargo, cuando se hacen instalaciones en exterior, tenemos un fenómeno que muchas veces no se contempla y es un movimiento horizontal y es el movimiento de expansión y contracción producido por la temperatura. Acá en Panamá tenemos la característica que nuestro clima es muy cambiante y en la mañana podemos tener un sol y una temperatura de hasta 35, 40 grados y después del mediodía nos cae un fuerte aguacero. Este cambio de temperatura brusco hace que el sustrato se expanda y se contraiga abruptamente, afectando o transmitiendo estos movimientos directamente al revestimiento. Si no tenemos un pegamento que se adecue a estos movimientos horizontales producto de la expansión y contracción de temperatura, probablemente vamos a tener entonces temas de desprendimiento. Y sucede mucho cuando vemos las fachadas revestidas, que vemos muchas veces que las paredes le hacen falta algunos
algunas piezas y que se han caído precisamente porque están a la intemperie y están sometidos directamente a estos cambios volumétricos de temperatura. También tenemos lo que es, por ejemplo, movimientos de entrepiso o losas postensadas. Explicando un poco las losas postensadas, son estas losas que mantienen cables que una vez instalados, a los 28 días del concreto, estos cables se tensan y crean una losa que está sometida a muchos esfuerzos y que también permiten bastante movimiento. Ejemplo de ello podemos verlos, por ejemplo, en los centros comerciales cuando están en temporada alta y uno va caminando en un segundo piso y uno siente cómo vibra el piso. Precisamente son por ser losas postensadas. Este movimiento que genera esta losa son de flexión y deflexión y es un movimiento vertical. Y al igual que el movimiento que se genera por los cambios volumétricos de temperatura, estos esfuerzos verticales y horizontales de flexión y deflexión se transmiten directamente a los pisos. Y si no tiene un mortero adecuado, entonces van a tener problemas de desprendimiento e inclusive desprendimientos tipo gasitas que vamos a detallar más adelante y que vamos a también a detallar cómo evitarlos. El cuarto punto también a tener en cuenta al momento de seleccionar el mortero es el tamaño de la pieza. Actualmente la tendencia del mercado es instalar revestimientos cada vez más grandes. Pasamos de hace aproximadamente 15 años de tener revestimientos de 20 por 20 o de 30 por 30 a tener actualmente revestimientos que vienen ya de 60 por 60 superiores. He tenido la oportunidad inclusive de ver revestimientos de 1,20 por 1,20. Entonces, en ese sentido, necesitamos un mortero que se adecue a este tipo de revestimientos de grandes formatos. Entonces, tenemos un punto importante a tener en cuenta. Existe algo que se llama tixotropía, que no es más que la capacidad que tiene el mortero de soportar el peso de la pieza. Es decir, entre más grande y más pesada la pieza, más tixotrópico debe ser el mortero. Acá en la imagen pueden ver que piezas menores de 60 por 60, la normativa nos dice que no se requiere un mortero tixotrópico. Sin embargo, a piezas que son igual o mayor a 60 por 60, sí requieren un mortero tixotrópico. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo yo sé si el mortero es tixotrópico o no? Ok, hay un ejercicio que es bastante sencillo y que se puede poner en práctica para determinar si el mortero es tixotrópico, medianamente tixotrópico o no es tixotrópico. Básicamente lo que se hace es una instalación, se coloca una línea horizontal de referencia, se coloca el pegamento de la línea hacia abajo y se hace la instalación que el filo del revestimiento coincida con la línea de referencia y se suelta y se espera algunos minutos. Si el revestimiento no baja o baja hasta 5 milímetros, es decir, medio centímetro, podemos decir que es un mortero isotrópico, porque no tiene un deslizamiento representativo. Sin embargo, si usted tiene un deslizamiento hasta 10 centímetros, tiene entonces un mortero que es medianamente tixotrópico. Y si finalmente la pieza le descuelga totalmente, entonces usted tiene un pegamento que no es tixotrópico. Entonces, esto es muy importante al momento de instalación de fachadas, ya que muchas veces en las fachadas utilizan revestimientos de grandes formatos y piedras naturales que son de bastante peso. Entonces, en ese sentido, valorar la tixotropía del pegamento es importante para evitar futuros problemas, ¿no? Entonces, sabiendo estos criterios, quiero explicarle cómo, ya una vez que usted tenga el pegamento, cuáles son las consideraciones a tener para instalar el mortero de manera correcta. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño video de un paso a paso y luego detallamos.
Como pudieron ver, existen ciertos procedimientos que se deben realizar durante toda la instalación. Pero yo quiero empezar detallando lo que es la preparación del mortero. Es importante que los morteros de pega y más que todo al momento de la instalación debe realizarse de manera mecánica. Nos hemos encontrado en proyectos donde la preparación del mortero se hace de manera manual. Agarran un tanque, colocan la dosificación de agua, colocan el mortero y con algún palo o alguna varilla comienzan a mezclar. ¿Qué sucede cuando se hace el mezclado del mortero con este procedimiento? La mezcla no se hace de manera homogénea, como podemos ver en, las imágenes, ¿no? Queda material seco, los aditivos no se mezclan homogéneamente, no reactivan, no se activan, y esto genera problemas al momento de la instalación. Si se realiza de manera adecuada, se hace una mezcla homogénea, los aditivos y los componentes que hacen el mortero más trabajable, más cremoso, se activan y queda entonces un producto que es de fácil trabajo y que va entonces a arrojar buenos resultados. Por otro lado, un punto importante también es al momento de que se hace el rayado. Si vemos en la imagen, vemos lo que nos dice la normativa ANSI, es que el rayado debe hacerse en una sola dirección. ¿Por qué? Porque esto permite la salida de aire que se encuentra debajo del revestimiento. Esto generalmente no se percibe porque, claro, tenemos un revestimiento, pero si vemos en la imagen que hicieron el ejercicio con unos revestimientos de vidrio, se puede ver el efecto de hacer un rayado tipo abanico, tipo 8, que es muy común en proyectos y que es muy difícil hacerle cambiar de opinión a instaladores que tienen una larga trayectoria. Cuando uno les explica la importancia de rayar en una sola dirección, generalmente ellos tienden a ser un poco incrédulos. Sin embargo, ya está comprobado que hay una mejor adherencia cuando se raya en una dirección que cuando se hace en un patrón no definido, como es el caso de la imagen de la derecha. ¿Ya? Cuando se hace un patrón no definido, muchas veces quedan bolsas de aire que con los cambios volumétricos de temperatura al final pasan la factura al revestimiento y este desprende. Es importante que la normativa nos dice que cada aproximadamente 5 piezas se debe levantar una para ver el porcentaje. Sino que no existe. Cuánto pegamento está cubriendo la pieza. ¿Ya? La normativa nos dice que en áreas interiores residencial y en piso seco, la pieza requiere un mínimo de 85% de humectación. Es decir, usted levanta la pieza y tiene que estar cubierta un 85%. Sin embargo, las áreas húmedas en interior o exterior y de entrepiso recordando que plantas altas requieren una humectación del 95%, es decir, casi una cobertura total de la pieza. Es importante también tener en cuenta que al momento de instalar formatos de 60 por 60 superiores, se debe colocar el doble encolado. Ya, ¿qué es el doble encolado? Es lo que vemos en la imagen. Es hacer el rayado sobre el sustrato y además de eso, también se le debe colocar una pequeña capa de mortero de pega sobre la pieza del revestimiento. Esto tiene un porqué. Al ser formatos más grandes, al momento de la fabricación tienden entonces a revelar mayor deformaciones. Digamos, las piezas entre más pequeñas, las deformaciones son más pequeñas. Sin embargo, al ser piezas más grandes, las deformaciones son más grandes. A estas deformaciones nosotros le llamamos alabeo y se pueden ver en la imagen en la pantalla. Si usted coloca, por ejemplo, si ven esta imagen de acá, que tiene un alabeo positivo, es decir, que la curvatura va sobre la parte superior del revestimiento y usted solamente coloca el rayado en el sustrato, toda esta parte que ve aquí va a quedar sin contacto con el pegamento y probablemente le vaya a sonar bofo
con el tiempo, ¿no? Y cuando son a bofo, generalmente a un largo plazo estos revestimientos se quiebran o se rajan porque no tienen una base firme al cual estén sometidas estos revestimientos. Si vemos, por ejemplo, las piezas de la derecha, donde los extremos son los que están levantados, simplemente la parte media va a ser la que haga contacto con el pegamento y los extremos van a quedar sin contacto de pegamento y obviamente se repite el tema de los bofos simplemente que en los extremos. Entonces, para contrarrestar estas imperfecciones que vienen producto de la fabricación de estos revestimientos, se recomienda entonces la colocación del doble encolado. Otro punto importante y que generalmente los instaladores no le dan la mayor importancia es al tamaño de la herramienta a trabajar. ¿Qué se ve normalmente en campo? El instalador agarra una llana y ellos mismos fabrican su herramienta dentada. Es decir, ellos mismos generan los cortes para darle los dientes a su herramienta. Y esa es la que utilizan para todos los tipos de revestimiento. Muchas veces nos pasa que vemos la ficha técnica de los productos y, por ejemplo, nos dice, este pegamento nos rinde aproximadamente 4 metros cuadrados, ¿ya? Para piezas de 45 por 45. Hacemos la instalación y ¿qué sucede? Calculamos una cierta cantidad de bolsas, hicimos el presupuesto y no nos alcanzó. ¿Qué sucede? Cuenta, dependiendo al tamaño de la placa, es decir, placas menores de 20 por 20, los dientes deben ser de 3 milímetros a 6 milímetros. Piezas de 20 por 20 hasta 45 por 45, los dientes deben ser de 6 o de 8 milímetros. Y a placas mayores de 45 por 45, los dientes deben ser de 13 o de 10 milímetros. ¿Qué sucede? Cuando tú utilizas una llana de 10 o de 13 milímetros sobre un revestimiento de un formato pequeño, digamos de 30 por 30, estás utilizando más pegamento del que necesitas. Y eso es un desperdicio que al final, como te decía, te va a hacer falta producto. Pero también puede darse el caso de que utilices una herramienta de dientes pequeños para una pieza de gran formato y esto lo que hace es que no vas a poder colocar la cantidad suficiente de pegamento como para garantizar la adherencia de dicho formato. Entonces, sabiendo esto, utilizar la herramienta adecuada es primordial también para garantizar la correcta adherencia y la correcta aumentación de la pieza. Un punto importante también es al momento del sustrato, que me voy a enfocar realmente a lo que más vemos aquí en Panamá y que es el topping, ¿ya? El sustrato, cuando hablo de sustrato me refiero al topping, debe estar limpio de cualquier contaminante y no debe presentar pulverización. Es decir, cuando usted instala el topping se seca, el topping no debe soltar demasiada arena, debe ser algo que si usted barre, el sustrato debe mantenerse firme y no debe deshacerse la mano, no debe sentirse como un merengue. ¿Ya? Muchas veces nos encontramos en proyectos donde presentan problemas de la adherencia del revestimiento con la pega y cuando hacemos los análisis y las inspecciones correspondientes nos damos cuenta que lo que falló no fue la adherencia del pegamento hacia el revestimiento, sino fue la adherencia del pegamento hacia el sustrato. Y es que el sustrato era muy pobre y no soportaba entonces el tráfico que se ejercía en el momento sobre el revestimiento. Otro punto importante es que en el caso de losas de entrepiso con un mortero nivelador, es decir, el topping, debe procurar que a espesores mayores a 3 centímetros el topping debe ser flotante. Es decir, cuando colocamos la carpeta plástica y entonces sobre él colocamos el topping. A eso se refiere cuando hablamos de un topping flotante. Esto se hace siempre y cuando el topping sea mayor a 3 centímetros. Y en ambos casos, si el espesor del topping es menor a 3 centímetros,
entonces el topping debe ir adherido a la losa. Es decir, necesitas un imprimante que te permita pegar el topping con el concreto, en el caso de ser una losa, ¿no? En ambos casos se deben colocar juntas perimetrales y de dilatación. Esto es primordial importancia. En ambos casos se debe colocar juntas perimetrales y de dilatación. Más adelante le voy a detallar por qué. En el caso de losas de contrapiso con topping, debe procurar siempre que vaya adherido. Es decir, en una casa, en un residencial, donde no hay mayor problema, no hay mayor esfuerzos, no hay movimientos. Entonces, en ese caso, la normativa nos dice que el topping debe ir adherido a la losa. En este caso puede ser de concreto. Y que se debe colocar juntas perimetrales. Estas, cuando yo me refiero a juntas perimetrales, es cuando colocamos el foam, ¿ya? Generalmente acá en Panamá se coloca foam a lo largo de todas las paredes y el topping el foam queda siendo como un sándwich entre la pared y el topping. La junta perimetral se debe colocar hasta la altura del revestimiento y luego cubrirse con el zócalo. No debe cortarse al nivel del topping. Esto es algo que es un error que se produce comúnmente. Generalmente cuando se hace el topping y se coloca el foam, generalmente los instaladores lo que hacen es cortar el foam a la altura del topping y esto no es lo correcto, ¿ya? Lo correcto es que el foam debe cortarse a la altura del revestimiento, ¿ya? Vamos a ver. ¿Por qué es importante el foam perimetral y el foam y las juntas de dilatación? Porque al momento de que está sometida la losa a flexión o a deflexión, las paredes hacen un efecto de contracción sobre el revestimiento y lo que nosotros llamamos levantamiento tipo casita, que es lo que vemos en la imagen. ¿Ya? Esta imagen que ven a continuación es un proyecto acá en Panamá, en la provincia de Chiriquí, donde se recomendaba el uso del foam perimetral. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Colocaron el foam, pero cortaron a ras del topping y luego colocaron el pegamento y el pegamento cubría el foam. ¿Qué sucede? Los esfuerzos que se trasladaban por la deflexión de la losa se absorbían en el topping, pero se trasladaban directamente al pegamento. Entonces, esto produjo una serie de levantamientos en distintas zonas de la residencia, ¿no? Además de eso, entonces, como pueden ver en la imagen, había una instalación que no es la correcta. Se puede ver un rayado que no es uniforme, se pueden ver que las estrías no estaban totalmente colapsadas y esto entonces facilitó entonces también el tema del desprendimiento. La normativa nos dice, como les mostraba a continuación, que debe haber una junta entre las paredes y el revestimiento y el topping. Lo pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿ya? Que en este caso se dice que es un sellador flexible, pero en el caso de Panamá nosotros utilizamos comúnmente el foam, ¿no? Entonces debe ir hasta la altura del revestimiento y luego este foam debe ser cubierto con el zócalo para que estos esfuerzos no se trasladen directamente al revestimiento y se levanten. Es importante también que se utilicen juntas de aislamiento o de expansión o de dilatación y estas se recomiendan generalmente en losas de entrepiso, es decir, losas que están de una segunda planta o superior, ¿ya? Entonces, la normativa nos dice que estas juntas de dilatación en losas de contrapiso debe estar más o menos cada 3 metros en ambas direcciones, es decir, hacer cuadrículas con las juntas más o menos en una distancia de 3 por 3. ¿Qué hacen este tipo de juntas? Absorben el movimiento o los esfuerzos que se generan por la deflexión de la losa. Es decir, si usted tiene
Si usted no tiene esta junta, usted tiene el choque de revestimiento con revestimiento y hacer un revestimiento rígido, estos tienden a levantarse. Sin embargo, si usted colocan la junta con un sellador flexible, entonces esto se comprime, absorbe los esfuerzos y garantiza entonces la integridad del revestimiento. En ese caso, Intaco ofrece lo que es una gama de productos que básicamente es el sistema completo. Es decir, tenemos productos para el sustrato, el topping, tenemos productos para la pega de revestimiento, ya sea con adherencia mecánica o adherencia química, es decir, ANSI 118.1 o ANSI 118.4. Podemos ver, por ejemplo, el bondage estándar tiene un precio de $6.99 en Coches, y este es el que nosotros, el pegamento de nuestra gama que cumple con la normativa ANSI 118.1, ¿ya? La normativa la pueden ver en esta área del empaque, ¿ya? Frente a él, en el empaque pueden ver que detalla todas las bondades del producto e inclusive hace mención de la normativa que cumple. Entonces, al momento de que vayan a la tienda y quieran verificar qué normativa cumple el pegamento, lo pueden buscar dentro de la portada del empaque, ¿ya? Ahí pueden identificar el tema de qué normativa cumple. Otro punto importante de nuestros pegamentos es que tiene 25 kilogramos. Normalmente los pegamentos tienen 20, es decir, que nosotros estamos ofreciendo 5 kilogramos extras, ¿no? Que finalmente resultan en una mayor área cubierta. El bondage estándar cerámica se utiliza para piezas, como lo mencionaba inicialmente, de alta absorción, ya sean cerámicas, azulejo o cualquier pieza de alta absorción. Se puede instalar sobre repello, topping, mampostería y está diseñado para siempre y cuando sean áreas residenciales o comerciales, pero de tránsito liviano, ¿ya? Es decir, solamente sobre personas. También tenemos lo que es el bondage blending porcelanato. Este cumple la normativa ANSI 118.4, es decir, que cumple con adherencia química, ¿ya? Es decir, que con el bondage blending porcelanato, como su nombre lo indica, ya puedes instalar pegamentos de baja absorción o de mediana absorción. Tiene un precio en tienda de $8.99. Se puede utilizar en áreas residenciales, comerciales e industriales y tránsito moderado interior y exterior. También tenemos el bondage premium oro, ¿ya? Este pegamento tiene mediana tixotropía, tiene adherencia química y soporta el tema de los movimientos por cambios volumétricos. El bondage premium oro se puede utilizar para la adherencia también de piedras naturales, ya sea coralina, ya sea mármol, ya sea granito, etc. Cuando se requiere instalación de piedras naturales, entonces entra el premium oro. Tanto el blend mix como el premium oro tienen una presentación en colores altos, en colores gris y blanco, ¿ya? Se puede utilizar en áreas residenciales, comerciales e industriales y puede estar sometido a alto tránsito. Además de eso, también tenemos el Multimix 125, que tiene un precio en tienda de $4.85. ¿Cuál es la bondad de este producto? Que puede utilizarse como repello, pegablock y como topping, ¿ya? En repello lo puede utilizar de hasta 2 centímetros por capa. Se pegan hasta aproximadamente 2 metros cuadrados de bloque por bolsa. Y en cuanto al topping, se puede trabajar hasta 5 centímetros de espesor, ¿ya? Este producto tiene una característica que, a pesar de que es un multiuso, tiene alta resistencia. Por ende, usted va a garantizar de que el sustrato donde usted va a colocar su revestimiento va a tener un sustrato firme y que no va a tener tema de pulverización, ni fisuramiento, ni nada de ese tipo de problemas que puede ocasionar, digamos, un topping realizado de manera convencional
o con mala dosificación. También tenemos lo que es el Maximix Topping 110, ¿ya? Tiene un precio de $6.50 en tienda. Este tiene una resistencia de hasta 1500 PSI a los 28 días. Soporta espesores de topping, es decir, que puede nivelar hasta un desnivel de 10 centímetros. Tiene fácil mezclado y buena trabajabilidad. Y, muy importante, se puede realizar instalaciones luego de 24 horas. Quizás ustedes se preguntan, eso también puede darse con el topping tradicional. Sin embargo, el de nosotros, como tiene una alta resistencia, a las 24 horas tiene una mejor condición para el tema de instalación de piso. Es decir, va a tener mayor resistencia en 24 horas que el topping tradicional. Además de eso, también tenemos lo que son la línea de los Grautex, que básicamente son las lechadas. Tenemos el Grautex fino, que tiene un precio en tienda de $2.99. Se pueden rellenar juntas de hasta 6 milímetros. Hay una paleta de 38 colores. Se pueden instalar en interior y en exterior. Esta cumple con la normativa ANSI 118.4, ya que la ANSI también rige lo que es el tema de morteros de juntas. En este caso lo conocemos como lechada. Para trabajos más exigentes, digamos, tenemos el Grautex acrílico. Tiene un precio en tienda de 32 balboas. Se pueden rellenar juntas de hasta 13 milímetros. Es resistente a las manchas, es decir, no absorbe la humedad y por ende no se mancha. Está listo para usar, no hay que prepararlo. Es decir, usted agarra el envase, lo abre y lo puede instalar inmediatamente. No hay que hacer la mezcla como una lechando convencional donde agarra el envase, le coloca el agua, lo prepara, ¿no? Este ya está listo para usar. Este, al ser acrílico y con una alta densidad, es decir, su composición es bastante densa, evita la proliferación de microorganismos bacterianos, es decir, no va a tener problemas de moho a largo tiempo, ¿no? También tenemos lo que es el Grautex epóxico. Este se utiliza bajo algunos requerimientos, como lo mencionaba más temprano. Son para áreas donde van a estar sometidos a ataques químicos, por ejemplo, cocinas de restaurantes, hospitales, consultorios, etcétera, donde necesitan una resistencia a la abrasión por el ataque químico. Tenemos entonces el Grautex epóxico. También, como le hacía mención más temprano, este Grautex epóxico también puede hacer la función de mortero de pega en lugares donde requieran un fraguado más rápido. Es decir, tuvimos la ocasión de que quería revestir los pilotes en un proyecto en el casco antiguo, pero la marea solamente daba la ventana de trabajo de 4 horas aproximadamente y un mortero convencional no iba a cumplir con el tiempo de secado con este corto tiempo. Entonces se recomendó el Grautex Epoxy, ya que por ser un epóxico, su fraguado es bastante rápido, ¿no? Entonces funcionó bastante bien. Este cumple con la normativa ANSI 118.3. Tiene un costo en tienda de 75 balboas. Eso es todo por el momento. Recuerden siempre usar el equipo de seguridad necesario. Lávense las manos constantemente. Mantengan un distanciamiento social de hasta de 2 metros. Monitoreen la temperatura y si tienen algún tipo de síntomas. Muchas gracias. Y bueno, abro la ventana para el tema de las preguntas y las respuestas, ¿no? No sé si habrán algunas preguntas. Excelente, Patricio, excelente. Muchísimas gracias por toda esta increíble información. Y bueno, dio hasta los precios en tienda, así que pueden salir corriendo a comprarlos. Si tienen alguna duda, efectivamente, como lo indicó Patricio, él está para aclarar cualquier duda que tengan, cualquier interrogante. Aquí tenemos ya varios participantes, así que si pueden, este es el momento para hacer sus dudas, algunas recomendaciones que quieran hacer, algunas consultas también que puedan hacer. Son válidas en este momento, pueden hacerlos a través del chat o a través de las preguntas y respuestas que vamos a estar facilitando. Vamos a ver, Patricio, del resto, una espectacular información que nos diste el día de hoy. Yo creo que quedó súper claro todo lo que nos has informado, porque no hay dudas.
Así que creo que todos quedaron impresionados con toda la variedad que se puede hacer y todas las instrucciones que nos acabas de compartir. Qué bueno. Así que, bueno, yo creo que no tenemos dudas, todos claros, todos perfectos, todos súper clarísimos en lo que nos indicó el ingeniero Patricio. Bueno, yo creo que sí, Patricio. Así que, bueno, Ok. sin más. En ese caso, entonces, le doy las gracias por la participación y le doy las gracias a ustedes, a las capacitaciones de Red Pro por la invitación. Los invito a que visiten nuestra página web, intaco.com, donde pueden encontrar toda la gama de nuestros productos e inclusive pueden hacer algunas consultas si necesitan asesoría, ¿no? En ese caso. Muchas gracias. Genial, genial. Gracias, Patricio. Gracias por esa información. También para recordarles que este sábado vamos a tener la capacitación con nuestros amigos de Cemex, donde ya pueden inscribirse a través de la página web de redpro.com. También a través del Instagram se están colocando los links para que se puedan inscribir y poder participar en la siguiente capacitación. Así que, bueno, también para recordarles que la capacitación se va a subir el día sábado aproximadamente en nuestra página de Facebook, así que si les queda alguna duda que les surja en el momento, van a poder ver la repetición en Facebook. Muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los esperamos para una próxima capacitación. O sea, ya saben, todos los miércoles y sábados tenemos capacitación. Así que ahí nos mandan saludos. Así que muchísimas gracias. Y Saludos. hasta una próxima edición. Hasta luego.